Gracias por existir. Pero no vengas. Ese fue el mensaje que me envió mi padre la noche antes de Nochebuena. Sin afecto. Sin explicación. Solo 6 palabras frías que lo decían todo. Estaba sentado en el suelo de mi habitación, con las piernas cruzadas, el móvil en la mano, mirando la pantalla como si pudiera transformarse en algo más humano si la observaba el tiempo suficiente. Pero no cambió. Simplemente se quedó ahí, como un punto final en una historia que yo no había escrito. Mientras ellos estaban todos reunidos, mis padres, mi hermana, un cordero asado en el horno, regalos bajo el árbol, segaramente las risas rebotando por las paredes, yo estaba en silencio. Solo. Otra vez. No era la primera vez que me dejaban fuera. Pero esta dolía diferente. Porque yo había sido quien lo sostuvo todo. Durante el último año y medio, había pagado absolutamente todo. Me refiero a todo, el alquiler del piso que compartíamos, la compra semanal del supermercado, la luz, el agua, el internet, todo salía de mi bolsillo. Mi hermana, Brielle, decía que estaba entre trabajos, y mientras intentaba aclarar su vida, yo di un paso al frente sin dudarlo. No llevaba la cuenta. No exigía nada a cambio. Porque eso es lo que haces por la familia, ¿no? Aquella noche, antes de irse a celebrar con nuestros padres, apenas me dijo una palabra. Se pintó los labios, se puso su abrigo o oversize, se arregló los rizos frente al espejo como si fuera a una alfombra roja. Luego, ya en la puerta, se giró y soltó con toda la naturalidad del mundo. Ah, por cierto. Si preguntan, les he dicho que solo estás quedándote aquí. Ya sabes, como tu nombre no figura en el contrato. La miré desde el fregadero, con las manos cubiertas de espuma y los platos a medio lavar. ¿Qué les dijiste? Suspiró. Puso los ojos en blanco. Relájate. Es más fácil así. No quería que pensaran que te estoy dejando vivir aquí por la cara. Ya piensan que soy demasiado blanda. Pero pago el alquiler, dije, tranquilo, pero atónito. Ni se molestó en responder. Ya, bueno, no hace falta que lo sepan. Y se fue. Tal cual. No la seguí. No le escribí. No intenté arreglar nada. En su lugar, me senté en esa mesa vieja que compré en Wallapop, mirando las luces navideñas que colgué semanas atrás para darle algo de calidez al piso. Parpadeaban lentas, como burlándose de mí. Y me quedé allí, preguntándome cuántas navidades más pasaría así, entregándome por completo a personas que ya habían decidido que yo no importaba. A medianoche, tomé una decisión. Fui al armario del pasillo, saqué mi vieja caja de herramientas y cambié la cerradura. Sin pausa. Sin remordimiento. Solo un clic seco y firme al girar el pestillo. Esa noche dormí como no lo hacía desde hacía años. El piso se sentía en calma. Tranquilo. Como si, por fin, fuera mío. No compartido. No prestado. Solo, mío. A eso de las 8:18 de la mañana siguiente, escuché el sonido familiar de unas llaves forcejeando en la puerta. Un clic. Un gruñido. Otro intento. Luego golpes. Y al final, silencio. No abrí. Pero le dejé algo. 2 cajas perfectamente envueltas esperaban en el felpudo. Una era mediana, con un lazo brillante que había elegido semanas atrás cuando aún pensaba que intercambiaríamos regalos como siempre. La otra era más pequeña. Pero no estaba quieta. Se movía, apenas perceptible. Verás, no siempre fue así. Empezó con algo pequeño. Necesitaba ayuda con la compra. Luego con el alquiler. Después con los préstamos universitarios. Decía cosas como: te lo juro, te lo devuelvo en cuanto encuentre algo. Y yo le creía. La segunda vez que perdió el trabajo, no hice preguntas. Solo me ocupé. Eché más horas en el curro. Vendí mi portátil de repuesto. Pospuse cosas que quería, viajes con los que soñaba, aficiones que adoraba, incluso relaciones. Me repetía que era temporal.
que pronto recuperaría mi vida. Pero lo temporal se volvió rutina. La rutina, expectativa. Y la expectativa, resentimiento en silencio. Y la verdad, ya no sabía cómo hablar de ello. ¿Qué se supone que le dices a alguien que te carga con toda su vida y después les dice a tus padres que eres poco más que un ocupa? Pero no debería haberme sorprendido. Brielle siempre supo cómo darle la vuelta a todo. De pequeños, bastaba con que llorase un poco para librarse de cualquier lío. De adultos, el método era el mismo, lágrimas para evitar el alquiler, las responsabilidades, la realidad. Y nuestros padres, encantados. Siempre lo estuvieron. Para ellos, era la creativa. Un poco caótica, decía mamá entre risas. Pero con buen corazón. ¿Y yo? Yo era el serio. El lógico. El que llamaban demasiado intenso. El que no dejaba pasar las cosas. El que les cansaba con verdades incómodas. Con el tiempo, dejé de ir a las cenas familiares. No porque no quisiera verles, sino porque ya no podía con las acrobacias mentales. Cada conversación era una manipulación emocional. Tú eres el que tiene la vida estable. Ella solo está buscando su camino. No seas tan duro con ella. La verdad es que estaba agotado. Cansado de cargar con todo. Cansado de ser el único adulto en una casa llena de adultos que actuaban como adolescentes. Cansado de vivir en un piso que pagaba yo, sintiéndome como un invitado. Pero el momento en que todo estalló fue unas 3 semanas antes de Navidad. Acababa de llegar de un turno de 12 horas. Estaba destrozado. Había pasado por una tienda de comida para llevar y traje algo para los dos. Algo sencillo. Un detalle. Dejé la bolsa en la mesa, me quité el abrigo, y antes siquiera de sentarme, me dijo sin apartar la vista del móvil. ¿Me haces un visum? Por mi parte. Parpadeé. ¿Por la comida que acabo de pagar? Sí, dijo sin mirarme. Yo no te pedí que la trajeras. No pagas el alquiler desde hace 3 meses, respondí sin levantar la voz. Llevas un año comiendo gracias a mi tarjeta. Entonces me miró por fin y soltó. Nadie te obligó. Ese fue el momento. En el que todo dentro de mí dejó de estar dormido y se volvió hielo. No sentía ni una pizca de culpa. Ni un poco. No lo veía como aprovecharse. Porque yo lo permití. Y una semana después, me llegó un extracto de tarjeta. Pero no era mía. O al menos, no debía serlo. La cuenta estaba a mi nombre. Mi correo. Mi número de DNI. Pero todos los cargos, eran suyos. 6.529,12 euros. Sephora. Apple. Zara. Un fin de semana en un spa de lujo. Incluso una señal para un tatuaje. Llamé a la compañía. Lo confirmaron. Había abierto una línea de crédito usando mis datos. Me robó la identidad. Y aún así, no exploté. Solo observé. En silencio. Registré sus movimientos. Hice capturas. Me sentaba en el mismo salón mientras hablaba por videollamada con sus amigas, presumiendo de sus botas nuevas y de su Apple Watch recién estrenado. Se reía. Me llamaba mi hermano tonto. Estaba a 1,5 metros de ella. Al principio pensé en confrontarla después de Año Nuevo. Dejar que cavara más hondo. Que disfrutara de los últimos días de comodidad antes de que todo se viniera abajo. Pero entonces llegó el mensaje de mi padre. Gracias por existir. Pero no vengas. Y esa noche, Brielle se sentó en el sofá, girando una copa de vino que yo compré, y dijo. No puedes esperar que te traten como a familia si te comportas como un inquilino. No encajas, añadió. Así que cerré la puerta. Y no la volví a abrir. Pero sí le dejé los regalos que había preparado semanas antes. Porque aunque estaba harto, no era cruel. Y añadí uno más. ¿La segunda caja? Dentro había una copia impresa del extracto de la tarjeta. Y sobre ella, en letras rojas bien grandes, su nombre. Un lazo final.
Una palabra final. Una despedida final. Feliz Navidad. Dentro de aquella segunda caja no había solo un montón de papeles. Había más. Oculto entre los documentos, iba un pendrive. Nada lujoso. Solo un USB plateado, pequeño, cargado con grabaciones de audio que había ido recopilando durante los últimos meses, momentos discretos en los que Brielle se relajaba delante de sus amigas. En una de ellas se reía. Una risa real. Y dijo algo que nunca olvidaré. Sinceramente, se lo merece. Es como un cajero automático sin límite de retirada. ¿Cómo no voy a aprovecharme? Eso dolió. Pero también confirmó todo lo que ya empezaba a sospechar. ¿Y la caja? No solo temblaba por el miedo en sus manos. Vibraba porque escondí dentro mi antiguo móvil, apagado, con una alarma programada para sonar en bucle. Quería que sintiera, aunque fuera un poco, la inquietud, la ansiedad, la tensión que yo había cargado durante más de un año. Esa sensación de inestabilidad, de no saber qué vendrá después. Estaba en la cocina cuando empezaron los golpes. No era llamar a la puerta. Era golpear. El tipo de ruido que hace alguien que está a punto de tirar abajo la entrada. Pero, curiosamente, no sentí pánico. Ni siquiera rabia. Sentí calma. Una calma helada. Abrí la puerta lentamente, y ahí estaba. Brielle. El pelo alborotado, el eyeliner corrido hasta las sienes, los labios temblando por algo más que el frío. Sostenía la caja plateada vibrante como si fuera a estallar en cualquier momento. ¿Pero qué diablos es esto?, gritó, alzándola como si fuera radioactiva. Incliné la cabeza, sin perder la calma. Es un regalo de Navidad. Está vibrando. Lo sé, respondí, encogiéndome de hombros. ¿La has abierto? Se quedó congelada. Los labios entreabiertos, como si quisiera discutir, pero no encontraba palabras. Deberías, le dije, apartándome. Pasa. Ya que no tienes llaves. Entró hecha una furia, las botas golpeando con fuerza el parqué. La caja cayó sobre la mesa del salón con un golpe hueco. El lazo ya medio suelto, como si no pudiera contener todo lo que había dentro. Quitó la tapa de un tirón y miró. Silencio. Dentro había capturas impresas de sus mensajes. En uno me llamaba garrapata. En otro, parásito. Solo es una nómina con patas, escribió en uno que le mandó a una tal Yasmín. Encima, perfectamente colocado, estaba el USB con una nota pegada que decía: para papá, reprodúcelo si te queda algo de dignidad. Y al lado, una nota adhesiva amarilla doblada. Una sola frase escrita. Tu contrato ha expirado, emocional y legalmente. Se giró hacia mí, con los ojos abiertos de par en par, respirando con dificultad, y susurró con veneno. Eres un monstruo. Negué con la cabeza. No. Solo estoy harto. En ese momento sonó mi móvil. En pantalla, papá. Puse el altavoz. Hijo, dijo al instante. ¿Qué está pasando ahí? Tu hermana nos enseñó lo que le dejaste. Eso fue cruel. Solté una carcajada seca, sin alegría. ¿Te refieres a la misma familia que me dijo que no viniera en Navidad? Eso no iba contigo, saltó. Has estado distante. Frío. Te aíslas. Le corté. Literalmente me mandaste un mensaje diciendo no vengas. Y, sorpresa, no fui. Brielle me quitó el teléfono de un manotazo, como una adolescente chivándose al director. Papá, se ha vuelto loco. Cambiado la cerradura, me espía, me ha puesto trampas. Venga ya, dije, recuperando el móvil. ¿Por qué no le cuentas lo que había realmente en la caja? Silencio. Papá, continué, con voz firme, ¿sabías que alguien ha usado mi nombre para abrir tarjetas de crédito? ¿Sabías que tu hija ha acumulado 6.739 euros a mi nombre? Más silencio. Entonces habló. Su voz tensa. ¿Es eso verdad? No. Gritó Brielle. Miente.
Solo quiere llamar la atención. Ah, sí. Dije, tranquilo. Entonces, ¿por qué Capital One muestra una cuenta con mi DNI y su correo? ¿Por qué tengo recibos de Sephora, Apple y Zara a mi nombre y enviados a su dirección? Nada. ¿Y lo mejor? Continué, alcanzando un pequeño altavoz Bluetooth negro. Vamos a escuchar las pruebas. Pulsé play. Su voz, fuerte y clara, llenó el salón. Es tan fácil de manipular. Siempre se siente culpable. Podría prender fuego a la cocina y seguiría pagando el alquiler. A Brielle se le fue el color del rostro. Como si le hubieran silenciado el alma. Eso está sacado de contexto, balbuceó. Ah, sí. Levanté una ceja. ¿Y en qué contexto se dice se merece sufrir? Papá no dijo nada. Ella tampoco. El salón parecía sellado al vacío. Entonces se oyó un golpe suave. No eran golpes de ira. Era un llamado tímido, incierto. Abrí la puerta. Era mamá. Y justo detrás, Ryan. El ex de Brielle. Los ojos de Brielle se abrieron como platos. ¿Qué haces tú aquí? Necesito hablar contigo, dijo Ryan, la voz temblorosa, pero no de miedo. De enfado. Me miró directamente. Alguien usó mi nombre. Pidió 2 hipones el mes pasado. Reservó un hotel a mi nombre. Me ha llegado hoy la factura. Se volvió hacia Brielle. ¿Fuiste tú? Ella abrió la boca. La cerró. Lo intentó de nuevo. ¿Por qué haría yo eso? Susurró. Ryan miró la caja abierta. Las capturas. El USB. El altavoz aún encendido. Negó lentamente con la cabeza. Creo que deberías irte. ¿Qué? Gritó. Este es mi piso. No, dijo él, entrando. En realidad, es suyo. Y yo me voy a quedar. Al menos unos días. Fruncí la mandíbula. ¿Quieres quedarte aquí? Me miró, la voz firme. Si me dejas dormir aquí unos días, creo que los dos hemos sido engañados por la misma persona. Y tal vez sea hora de dejar de fingir que no nos ha estado utilizando. Brielle se quedó sin palabras. Como si le hubieran abofeteado. ¿Te estás poniendo de su parte? Ryan cruzó los brazos. Estoy harto de ponerme del lado de los mentirosos. Se quedó ahí, congelada. Sin guión. Sin lágrimas falsas. Sin plan de salida. Por primera vez en su vida, no tenía el control. Cogí su abrigo del respaldo de la silla y se lo lancé. Tus cosas están en el pasillo, dije. Justo al lado de la basura. Si quieres, adivina cuál es cuál. No respondió. Solo se dio la vuelta, recogió sus cosas y se fue. Sin gritos. Sin amenazas. Solo el sonido de sus botas alejándose y el din suave del ascensor cerrándose. Y entonces, silencio. Pero no era ese silencio vacío. Era un silencio que lo llenaba todo. Como la paz. Como aire después de haber estado demasiado tiempo bajo el agua. A la mañana siguiente, estaba de pie en la cocina, con una taza vieja llena de café recalentado, viendo cómo el vapor subía hacia el techo. Sin tele. Sin música. Solo quietud. Y por primera vez en años, ese silencio no dolía. Se sentía merecido. Ryan seguía dormido en el sofá, envuelto en una manta que le dejé. Apenas dijo una palabra después de que Brielle se fuera. Solo susurró por fin y se quedó frito. Cuando por fin se despertó, se frotó los ojos, vio mi portátil abierto y preguntó. ¿Ya estás trabajando? Le mostré la pantalla. Voy a recuperar mi dinero. ¿Vas a denunciar? Preguntó, incorporándose. Más que eso. Lo voy a hacer oficial. Esa misma noche, después de que ella se fuera, empecé a recopilar todo. Capturas. Recibos. Extractos bancarios. Historiales de acceso. Creé carpetas digitales y guardé copias de seguridad. Al día siguiente,
ya tenía todo listo. Puse una denuncia por suplantación de identidad y contacté con todas las entidades financieras. Capital One respondió rápido. Congelaron la cuenta. Iniciaron una investigación. El viernes, recibí el correo. Su solicitud de reembolso ha sido aprobada. Los 6.739,72 euros. De vuelta a mi nombre. Me recosté en la silla, tomé un sorbo largo de café, y por primera vez en días, exhalé. Pero no había terminado. Abrí una nueva hoja de cálculo. Paso 2, hacer cuentas. 18 meses de gastos. 2 personas. Una sola cartera, la mía. Alquiler, 950 euros al mes. Suministros, unos 190 euros de media. Supermercado, mínimo 500 euros. ¿Emergencias? Entre 100 y 500 euros, y a veces más. Empecé a meter los datos. Fila tras fila. Una tras otra. Y vi cómo el total subía como un termómetro al sol. Cuando llegué al final, se me encogió el estómago. Y eso que aún no había empezado a contar el coste emocional. 18.982 euros. Esa fue la cifra final. Y eso sin contar los daños emocionales. Sin incluir las noches en las que me salté la cena para que ella pudiera comer. O los fines de semana doblando turnos solo para que no nos cortaran la luz. Solo números. La matemática cruda de todo lo que perdí por cuidar de alguien que me veía como un monedero sin fondo. Hice capturas de todo. Extractos bancarios. Mensajes. Confirmaciones de pago. Guardé todo en un pendrive y cogí el teléfono. Paso 3. La demanda. Me senté frente a un abogado que parecía cobrar por minuto y sonreía como si ya hubiera ganado todos los juicios. Le dije. No estoy aquí solo porque mi hermana usó mi crédito. Quiero una compensación. Vivió de mí durante más de un año, y mis padres lo facilitaron. Se inclinó hacia adelante. ¿Tienes pruebas? Le deslicé el USB por la mesa. Lo conectó y al ir abriendo carpetas, levantó las cejas. ¿Documentaste todo esto? Cada euro. ¿Y tus padres? Pusieron mi nombre en contratos de servicio sin mi permiso. Encontré los documentos firmados. Silbó entre dientes. Eso no es solo suplantación de identidad. Es abuso financiero continuado. ¿Entonces tenemos caso? Se recostó y sonrió. Tenemos uno muy mediático. Paso 4. La explosión. 3 semanas después, un miércoles gris y lluvioso, 3 cartas certificadas llegaron al buzón de mis padres. Una para Brielle. Otra para mamá. Otra para papá. Todas con el sello de Dawson & Finch, abogados. No tardaron en reaccionar. En menos de 20 minutos, sonó mi móvil. Mamá. Respondí. ¿Qué demonios estás haciendo? Soltó. Buenos días para ti también. ¿Nos estás demandando? ¿Después de todo lo que hemos hecho por ti? ¿Quieres decir todo lo que me habéis hecho? No lo maquilles. Somos tu familia. Y también firmasteis documentos a mi nombre sin consentimiento. Eso se llama fraude. Solo era papeleo. No. Era robo. Estás exagerando. Tú me dijiste que no fuera a Navidad. Silencio. Luego, en voz baja. Te criamos. Te dejamos quedarte en casa. No estaba quedándome. Os estaba manteniendo. Y lo pagué todo yo. Paso 5. La aliada. 3 días después volvió a sonar el móvil. Era la abuela. No hablaba con ella desde que Brielle me soltó. La abuela está harta de tus dramas. Pero su voz, firme. He visto la demanda. Y los movimientos bancarios. Se me encogió el estómago. ¿Has visto el bono? Suspiró. Tu padre retiró más de 9.800 euros de un bono de ahorro que abrimos a tu nombre. Lo usó para pagar el coche de Brielle. Me dejé caer en la silla. ¿No lo sabías?
Ni siquiera sabía que existía. Bueno, dijo, ya no existe. Pero congelé lo que quedaba y cambié la cuenta. Está de nuevo a tu nombre, donde debe estar. Me quedé mudo. Y una cosa más, añadió. He cambiado mi testamento. Te dejo la casa. Sé que la cuidarás. ¿Por qué, abuela? Porque eres el único que nunca me pidió nada. Y el único que guardó los recibos. El juicio. Briella apareció vestida de beige, intentando parecer frágil. Mamá iba de negro, como si estuviera de luto. Papá ni siquiera me miró. Mi abogado lo expuso todo, página tras página. Capturas. Audios. Fraude bancario. Informes de crédito. Contratos firmados. El bono. Todo. Brielle lloró. Mamá dijo estar confundida. Papá parecía 10 años más viejo. Pero la jueza ni parpadeó. Puso el nombre de su hijo en documentos financieros sin que él lo supiera, preguntó a mi madre. Ella intentó esquivarlo. Era cosa de familia. ¿Sí o no? Miró al suelo. Sí. La sentencia llegó rápido. 15.000 euros de indemnización. Cancelación de todas las deudas fraudulentas. Costas judiciales pagadas. Advertencia formal registrada públicamente. Epílogo. 2 semanas después, recibí una carta sin remitente. Pero reconocí la letra. Brielle. ¿Ya estás contento? Dejaste clara tu postura. Dentro, una foto doblada. Los dos de pequeños bajo el árbol de Navidad. Ella agarrada a mí como si yo fuera su ancla. Le di la vuelta. Escribí. Fuiste tú quien soltó primero. Y la eché al fuego. El silencio que vino después. 3 meses después del fallo, nada. Ni mensajes. Ni llamadas. Ni siquiera una felicitación de cumpleaños. Y ese silencio, se sentía justo. Nada de defenderme. Nada de demostrar que valgo. Nada de escuchar lo difícil que era la vida de Brielle. El piso seguía igual, pero parecía otro. Mi nombre en cada recibo. Mi comida en la nevera. Mi paz entre las paredes. El aire era distinto. Sin tensión. Sin culpa. Solo calma. A veces me preguntan. ¿No fue duro? Cortar con toda tu familia. Siempre respondo igual. Fue necesario. Porque lo realmente cruel fue lo mucho que permití que pasara. El mensaje. En mayo, recibí un correo. Asunto, tu hermana no está bien. Era de Morgan, una vieja amiga de Brielle. Está de sofá en sofá. Perdió el trabajo otra vez. Dice que le arruinaste la vida. Pensé que debería saberlo. Me quedé mirando la pantalla un buen rato. Luego pulsé eliminar. No porque no me importara. Sino porque preocuparse no es lo mismo que volver atrás. El último encuentro. Un día, de camino al trabajo, me crucé con papá en una gasolinera. Nos miramos desde los surtidores. Se le veía más pequeño. Más viejo. Agotado. Se acercó despacio. Tienes buen aspecto. Asentí. Bajó la vista. Tu madre sigue enfadada. No dije nada. Dice que arruinaste la Navidad. Sonreí, apenas. Qué curioso. Fue ella quien me dijo que no fuera. Yo solo hice caso. Suspiró. La familia discute, hijo. No, dije en voz baja, mirándole a los ojos. Las familias se apoyan. Se defienden. Vosotros defendisteis a Brielle. Una y otra vez. Pero a mí, jamás. No respondió. No lo negó. Se quedó ahí, de pie, con la boca entreabierta, como si esperase, como si suplicase, que le tendiera una cuerda, una forma de volver a entrar en mi vida sin enfrentar lo que había hecho. Pero no se la di. Simplemente me giré, subí al coche y arranqué sin decir nada más. Y cuanto más me alejaba, más ligero me sentía.
El ruido, el peso, esa necesidad constante de justificarme, todo se iba deshaciendo en el retrovisor. ¿Ese momento? No fue venganza. No fue rabia. Fue algo mucho más simple. Más limpio. Fue paz. Y que quede claro, nada de esto fue por revancha. No hice todo esto para ajustar cuentas con nadie. No buscaba disculpas públicas. No necesitaba que nadie admitiera que yo tenía razón, aunque, en el fondo, sabía que la tenía. Esto iba de soltar. De alejarme de una versión del amor que venía con condiciones. Un amor que había que ganarse, negociar, intercambiar. El tipo de amor que susurra, solo vale si das más. Iba de dejar atrás la culpa que me colgaron al cuello, la vergüenza que me enseñaron a cargar como si fuese parte de mi identidad. Durante años supliqué, en silencio, con desesperación, ser visto. Ser reconocido. Ser digno. Ya no suplico. No que me puentes. Solo dejé de prenderme fuego a mí mismo para que los demás no pasaran frío. Y cuando alguien como Brielle sobrevive manipulando a los que le rodean, moviendo hilos, torciendo historias, depende de que otros amortigüen el daño que provoca. Yo dejé de amortiguar. Y toda la estructura se vino abajo. No porque yo la incendiara, sino porque me fui. Porque dejé de sostenerla. Y en cuanto lo hice, respiré como no lo hacía desde hacía años. No hablo solo de respirar con los pulmones. Hablo de esa respiración profunda, desde el alma. Como si por fin mi pecho tuviera espacio. Y entonces, pasó algo inesperado. Algo que me sacudió más que todo lo anterior. Hace 2 semanas, me llegó un paquete pequeño, marrón, sin remitente. Solo mi nombre, escrito con una caligrafía cuidadosa. Dentro, un sobre blanco, sin nota, sin explicación, solo una cosa. Una foto. Yo, sosteniendo a Zoe, la hija de Brielle, de hace años, antes de que se mudara a otra comunidad. En la foto, Zoe no debía tener más de 4 años. Estaba sentada sobre mis hombros, riendo, con sus manitas agarradas a mis mejillas, como si el mundo fuese un lugar seguro solo porque yo estaba en él. Por detrás, alguien había garabateado un mensaje con letra temblorosa, como escrita por una niña. Siento cómo te trató mi madre. Gracias por todo. Zoe. Me quedé mirando esas palabras hasta que se convirtieron en niebla. No sé cómo me encontró. Quizás preguntó a la abuela. Quizás me buscó en internet. O quizá el universo decidió que necesitaba ese recordatorio. Pero como fuera, ese mensaje. Esa disculpa escrita a mano por alguien que no me debía nada. Hizo que todo lo que viví, mereciera la pena. Esa foto ahora está en el cajón de mi escritorio. Justo al lado de los documentos de la demanda. Y del contrato de alquiler que, por fin, tiene solo mi nombre. No porque quiera seguir atado al pasado, sino porque esa foto me recuerda algo importante. Alejarse no significa volverse frío. No significa olvidar. No significa dejar de importar. Significa que, por fin, decidiste quererte más a ti mismo que a quienes solo te querían por lo que les dabas. Y eso. Eso no es rencor. No es venganza. Es libertad.